Muy buenos días, Iglesia Frata, cielos abiertos. Este es día domingo, día del Señor. Es un día especial para congregarnos. Es un día especial para transmitir. Es un día especial para alabar al Señor. De hecho, este es el día de alabanza, adoración y palabra. Así de que vamos a colocar en las manos de Él este tiempo, esta mañana preciosa, sabiendo que en sus manos tenemos la certeza, la confianza de tener un tiempo maravilloso y sentir su presencia. Ore conmigo, vamos a inclinar el rostro y a dirigirnos a Él. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu infinito amor. Gracias porque nos permites una vez más estar congregados delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos un grupo de tus hijos, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos a reconocer tu nombre, a exaltar tu nombre, a escuchar tu voz, Dios del cielo. Te amamos, Señor, y creemos fielmente en el poder tuyo, Señor precioso. Creemos que estás en este lugar. Sentimos tu presencia, sabemos que tú estás con nosotros. Esa es tu promesa, Señor. Y hay manifestación de esa promesa en nuestras vidas. Señor, gracias. Toma el control de este tiempo y permite, Señor, que todo lo que hagamos glorifique tu nombre, Señor, y pueda ser de bendición para todos los que vean y escuchen esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, gloria a Dios. Un saludo especial allí para las familias que siempre están conectadas, a aquellos hermanos, familiares y amigos que se conectan en esta hora. Amén. Les enviamos un abrazo bien especial y esperamos que el Señor en esta mañana pueda ministrar sus vidas de una manera especial a través de su palabra, a través de su consejo. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ir a la palabra. Listen sus Biblias, libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, capítulo 11. Y vamos a leer el verso 6. Allí les invito a que abran sus Biblias, tomen apuntes. Dice la escritura así. ¿Están listos? Ok, vamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Wow. Y que es galardonador de los que le buscan. Señor, que el Espíritu Santo tome el control de este tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de un tema bien importante. Le he colocado el título a este tema: Creo en su presencia. Creo en su presencia. Wow. Y como nuestro texto lo dice claramente, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque manifiesta algo importante, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cada vez que nos reunimos, cada vez que nos congregamos, cada vez que estamos conectados a una transmisión, nos estamos acercando a Él. Cada vez que oramos, cada vez que adoramos, nos acercamos a Dios. Y su palabra dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Quiere decir, crea que está ahí. Crea en su presencia. Por eso le he colocado: creo en su presencia. Yo creo en su presencia, de hecho siento su presencia, y espero que ahora mis hermanos empiecen a sentir la presencia de un Dios vivo, un Dios precioso. Él lo afirma que donde hay dos o más, 3, 4, 5 mil congregados en su nombre, Él está ahí y su presencia está ahí. De hecho, Él es omnipresente, Él es poderoso, nuestro buen Dios.
y quiere darnos un mensaje especial en este día domingo. Amén. Gloria a Dios. Y por eso nos deja este texto. Hay una necesidad de tener convicción, de tener fe, de tener seguridad que Él está ahí. Eso lo tengo y eso es lo que pretendo y busco con esta enseñanza a través de lo que Dios ha colocado en mi corazón, para que entendamos que cuando nos dirigimos, cuando escuchamos, cuando oramos, cuando cantamos, cuando entramos en un estudio, debemos creer que Él está ahí. Ahora, cuando no estemos en eso, Él está ahí porque Él no se va a ir. De hecho, Él habita en el corazón nuestro. Así lo dice su palabra. Entonces, creo en su presencia. Wow, ese es el tema. Gloria a Dios. Y quiero que vayamos a la Biblia allí y miremos en el Antiguo Testamento, porque pues la presencia de Dios y la fe de su presencia no cambia, porque Él es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y miremos allí en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, vaya allí conmigo y vamos a leer estos versos 25 al 29. Amén. Del 25 al 29 dice la escritura: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, estaba de fiesta David. Y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un éfod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y símbolos, al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Gloria a Dios. Aquí tenemos una historia bien preciosa porque nosotros creemos en la presencia de Dios. Y en el Antiguo Testamento la manera en que Dios se manifestaba era a través del arca del pacto. Ellos sabían que Él estaba ahí en el arca del pacto. Ellos sabían que quien tenía el arca tenía la presencia de Dios. Nosotros hoy somos más afortunados, somos más bendecidos porque Él habita en nuestros corazones. Aleluya. Él está tan cerca, Él es omnipresente, que tenemos esa certeza. En aquel tiempo ellos sabían que Dios se manifestaba en el arca. Y el arca había sido llevada lejos de la presencia del pueblo de Israel. Y Saúl, que era el rey, anteriormente, antes de David, o Saúl, que era el rey, había separado el arca del pacto allí del pueblo de Dios. Mis amados hermanos y amigos, familiares que me escuchan, la presencia de Dios es muy importante en nuestras vidas y es necesario que nos acerquemos a Él y que creamos que Él está así como creyó David. David creyó y estaba vestido elegantemente y estaba de fiesta y saltaba y danzaba. Y dice la Biblia que él daba vueltas. Pero Mical le parecía que era algo que no era algo muy bueno. Mical lo menospreció, lo criticó. Pero ante la presencia de Dios nosotros podemos quebrantarnos, podemos gozarnos, alegrarnos, porque eso produce la presencia de Dios, y David estaba haciendo eso. Ahora la escritura dice que crea que le hay,
¿cierto? ¿De qué habla? De una convicción, una creencia, o sea, hablamos de fe. Necesitamos tener fe, amén, para agradar a Dios, porque la palabra de Dios así lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no creo que Él está ahí, eso es imposible agradarlo. Él está porque Él es poderoso y Él es omnipresente. Pero la manifestación de su poder, de su gracia, el poder sentir su presencia es cuando yo creo que Él está. Cuando mi corazón está conectado, mi espíritu, alma y cuerpo está conectado sabiendo que Dios está ahí. Y es lo que Él quiere que renovemos nosotros, porque es necesario sentir su presencia. Sin su presencia no hay nada que hacer. Sin su presencia la fe se va, vienen las tristezas, aparecen las enfermedades, tantas cosas que suceden, y David lo entendió de esa manera, que él quiso ir por el arca del pacto. Allí donde estaba necesitaban acercar el arca del pacto. Ahora, ¿qué es fe? Fe es una convicción de lo que tú has escuchado. La fe viene por el oír. Amén. Yo escucho a través de la palabra que la fe es algo que ha llegado porque he escuchado la palabra. El Señor me está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que se acerca a Dios, porque si yo quiero escuchar de Dios, si me reúno el domingo, si me acerco a la iglesia, si me acerco en oración, si me acerco al Señor, yo debo estar consciente de que Él está ahí. No puedo ir a su presencia o arrodillarme pensando, ¿será que sí viene? ¿Será que está? ¿Será que no está? No, no, no. Yo creo que está. Cuando oramos, creemos que Él está ahí. Y eso agrada. ¿Por qué? Porque dice que se hace galardonador de los que le buscan. Cuando tenemos fe y creemos que está ahí, Él tiene siempre una victoria, un galardón, un premio. Siempre tiene una bendición para el que cree. Entonces es más fácil y sencillo de lo que creemos. Wow, ¿cómo así, pastor? Sí. Cuando hay una seguridad de que Dios está ahí, pues la bendición de Él no se tarda, porque Él se hace galardonador de los que le buscan. Amén. La fe es lo que tú crees. Si hay convicción, eso te salva y te sana. Yo creo que Dios está ahí. Y si Dios está aquí, Él es mi salvador, eso me salva. Y si Él está aquí, Él es mi sanador, eso me sana. Y es así de sencillo, porque a veces le preguntan a uno, pero pastor, enseñan esto, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la solución? Pues es la misma, la presencia de Dios es poderosa, ahí hay libertad, hay gozo, hay esperanza. Romanos 10:17 dice claramente, leámoslo allí, Romanos 10:17, que es importante que lo leamos. Libro de Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Acercarnos a Dios es acercarnos a su palabra. El manual que Él ha dejado es la evidencia que nos certifica, testifica de la presencia de un Dios vivo. Nuestro Señor Jesucristo está presente. Dios está presente siempre. Pero ¿cómo sabemos que Él está? Porque en su palabra Él dejó escrito y Él nos manifiesta eso. Ahora, la evidencia la sentimos cuando creemos en eso. Y créame que la presencia de Dios es algo precioso. Wow. Así como escribe Pedro, Juan, Jacobo, cuando el Señor se transfiguró, así uno siente la presencia de Dios. Cuando está uno metido en la presencia, es una luz resplandeciente y usted no puede ni abrir los ojos y no siente nada, no siente cansancio. Es una presencia
tan poderosa que Pedro dijo, "Uy, bueno es, Señor, hagamos 3 enramadas". Uno quisiera estar ahí siempre en la presencia de Dios. A veces no funciona, ¿por qué razón? Porque no hemos creído en su presencia. Y la manera de obtener esa fe, esa convicción de que Él está ahí es a través de la palabra, como dice Romanos 10:17. Leamos lo que dice en Romanos 10:13 al 14. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¡Wow! Hay una importancia grande de hablar de nuestro Señor. Los que tenemos evidencia de su presencia y que hemos creído, tenemos que llevar palabra como esta para que otros crean. Pastor, ¿cómo sé que Dios está ahí? No me ha dejado solo. No lo ha dejado, Él está siempre, Él es omnipresente. Pero ¿qué hago? Debe creer hoy que Él está ahí. Creo en su presencia. Tiene que empezar a abrir su boca. Creo en su presencia. Creo lo que dice su palabra allí claramente, como dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando invocamos su nombre somos salvos. Aleluya. Gloria a Dios. La fe y el creer no vienen por imposición de manos. Porque algunos dicen, venga, pastor, ore por mí para que yo crea y póngame las manos. No viene por el oír la palabra. Amén. Hay que oír la palabra. Es la misma voz de Dios. Es la vida de Dios. De hecho, Él es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo. Juan 1:1. Amén. Ese es Dios, es la palabra. Hay que oír la palabra. Porque cuando oigo la palabra estoy escuchando a Dios, estoy escuchando su voz, estoy recibiendo su vida. Y el Señor quiere que este domingo no sea diferente, no sea un domingo que pasó así desapercibido, sino quiere que este domingo sea algo que impacte y donde puedas sentir su presencia. Que quizás has pasado muchos domingos sin sentir la presencia de Dios, pero el Señor quiere que la sientas, que creas a esta palabra y puedas sentir su presencia. Él no miente. Él no miente. Y Él quiere manifestarse de una manera especial. ¿Sabes? Cuando hay convicción de que Él está, entra uno en pasión. ¿Cómo? Sí, yo voy a dar un ejemplo bíblico porque pues realmente esto es verdad. Cuando uno se apasiona, cuando uno quiere algo de Dios y quiere algo más y más de Dios, porque uno sabe que Él está ahí y le agrada. Y esa fe de saber que Él está ahí nos da santidad, nos da gozo, alegría. Y la presencia de Él produce, esa convicción produce pasión. David estaba convencido que en el arca del pacto estaba la presencia de Dios, estaba la bendición, estaba la victoria. David estaba tan convencido que él fue por el arca. Y vamos a leerlo en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas allí. Amén. En el Antiguo Testamento. En el capítulo 13. Y leamos verso 1, gloria a Dios, verso 1 y 4. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. ¿Para qué quería reunir a todo el pueblo? Dice el versículo 3,
y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Wow. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David sabía que desde que dejaron ir el arca, la presencia de Dios se había ido, las dificultades vinieron, las luchas estaban en el pueblo, habían necesidades y faltaba la presencia de Dios. Necesitamos la presencia. Quien es creyente, quien es cristiano, quien es un hijo de Dios, necesita la presencia de Dios. Y hoy el Señor está diciendo, el que crea que le hay, se hace galardonador de los que le buscan. Quizás mi amado hermano, amigo o familiar que me escucha, quizás usted ha creído en la presencia de Dios, ha creído en el Señor, pero no ha recibido quizás ese milagro, ese momento, ese toque, esa visitación, y de pronto es porque no ha creído que Él está ahí. Cree en la palabra, pero no ha creído y tiene que creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Así de que David se apasionó por llevar el arca al monte de Sión. Amén. ¿Qué hizo David? Vamos a trasladar el arca del pacto al monte de Sión. ¿Qué representa el monte de Sión? El monte de Sión representa la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? La gracia es el regalo no merecido. La gracia es ese don no merecido. Al contrario de aquellos que por algún tiempo adoraban o miraban siempre al monte de Sinaí. ¿Y qué representa el monte de Sinaí? La ley. Si no haces esto, esto. Si no haces aquello, esto. Entonces el monte de Sión representa la gracia. David quería llevar el arca del pacto al monte de Sión. Wow. Pero allí ellos sin el arca del pacto siempre estaban mirando hacia el monte del Sinaí, que representa la ley. Recuerde, la ley nos salva, la ley nos sana, la ley nos ayuda. La ley estaba dada para mostrar el pecado del hombre. La ley estaba dada para que el hombre viera que su camino no era recto y correcto. Pero no más. La gracia está dada para que cuando nos acerquemos y creemos que está ahí, seamos salvos, seamos sanos, seamos bendecidos. Gracia, el favor no merecido, es el evangelio de la gracia de Dios, es saber que Jesucristo es nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro ayudador. Y David se apasionó y nosotros debemos apasionarnos, porque si el Señor conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él es mí, wow. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero yo debo creer que le está ahí, que le hay. Y eso debo creerlo para ver la gloria de Él, como también para mantener la gloria de Él. ¿Y cómo mantengo la gloria de Él? Cuando yo honro lo que hay dentro de mí, su Espíritu. ¿Amén? Cuando yo sé que Él está ahí, pues la santidad viene a mi vida, podemos respetar al Señor, lo buscamos, sentimos su gracia, su presencia. Cuando no estoy seguro de que está ahí, entonces la carne gana y la carne lo lleva a hacer cosas que no son, a mentir, a traicionar, a hacer cosas que no son, porque usted cree que no está ahí, pero Él está ahí. Pero el que cree que le hay, Él se hace galardonador de los que le buscan. Vamos a leer el Salmo 132. Aleluya. Antiguo Testamento, Salmo 132. Y leeremos los versículos 13 y 14. Dice la Escritura así: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación,
para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Y este salmo nos habla acerca de que David conocía la voluntad de Dios. Es que Dios había elegido a Sión, amén, para habitación. Wow, aleluya. David conocía la voluntad de Dios. Es que nosotros siempre podamos darle gloria, honra, adoración, y que Dios, entender que Dios habita en nuestros corazones. ¿Eh? Cuando sabemos esto, pues no cometemos errores como los que cometió Saúl, porque Saúl cometió errores. ¿Y por qué falló Saúl? Es lo que vamos a ver en este momento. ¿Por qué Saúl falló? Para que nosotros no fallemos como él falló. Entonces, número uno, porque dejó la presencia de Dios. ¿Sabe? Dejó el arca en un lugar montañoso llamado Kiriat Jearim. Primera de Samuel 7:2. Vamos a leerlo a ver si es verdad. Venga, pasó, eso es verdad. Pues vamos a leerlo allí en la escritura. En el primer libro de Samuel, el capítulo 7 y el verso 2 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Eh? A Saúl le pareció bien dejar a Dios lejos. A veces cuando las cosas van bien y estamos prosperados y tenemos buen carro y la casa y la beca y un buen sueldo, y a veces decimos, ya Dios no nos necesita, dejémoslo lejitos porque pues Él es nuestro Dios y lo amamos, pero vivimos bien. Saúl tenía todo y tenía buen ejército y un país muy bendecido y ganaban las batallas, y dijo, no necesitamos de Dios. Pero wow, 20 años empezó la decadencia, la tristeza, la angustia, la idolatría, todas estas cosas. Sin la presencia de Dios hay un caos en cada vida. En cambio, David conocía, ¿cierto?, a Dios y entendía lo que había en él. Es más, David sabía que Dios le había ungido como rey. Su presencia era infaltable, inquebrantable. Su presencia era algo que necesitaba David. Cuando uno entiende que es Dios, nuestro Dios, quien nos ungió, nos llenó, nos perdonó, nos salvó, su presencia es importante. De ahí que este tema es tan importante, porque todo lo que está fallando en alguno de los hogares de mis hermanos o en cualquiera de mis hermanos es falta de su presencia. ¿Y cómo hago, pastor, para hallarlo? Solo tiene que creer a esta palabra y crea que le hay, porque Él está ahí. Y se hace galardonador de los que le buscan. Acercarse a Él, creer a esta palabra, y hoy puede estar eso que tanto necesita y sentir su presencia y ver cómo la mano de Él está ahí. Es vestirse de lino fino, es danzar, es bailar, es gozarse ante la presencia de Dios, porque eso es lo que produce la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Miremos lo que dice Primera de Crónicas 13:8, Antiguo Testamento, Primera de Crónicas capítulo 13 y el verso 8 dice algo bien tremendo: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Wow. ¿Cómo no va a sentirse uno así gozoso, alegre, cuando la presencia de Dios se siente? Porque en su presencia ya sabemos todo lo que hay. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Saben? David era un gran intérprete musical. Además era una buena ocasión para estar alegres y felices. David, dice la escritura, que él tocaba el arpa, acuérdense, delante de Saúl. Y
y era compositor, componía salmos. Tremendo ese David. La presencia de Dios nos vuelve así. Amén. Quiere volver al gozo, a la felicidad, a salir del estrés, de la angustia. Deje que la presencia esté en su corazón, pero crea que le hay. No es solamente nombrar que yo amo a mi Señor y que se acaban las palabras. No, es que hay que creer que está dentro. Cuando uno sabe que Él está ahí, el arca está ahí, la presencia, entonces no comete errores como Saúl. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. ¿Sabe que los hombres muchas veces cometemos errores cuando creemos o pensamos que podemos hacer las cosas de Dios a la manera de nosotros? Usted puede decir, yo soy cristiano, pero no, pero el Señor que venga los domingos a mi vida y los sábados, pero no todos los días, no, los lunes es para el mundo y el martes para el billar y el miércoles para el bar y el otro para el juego y es, no, Dios no se aparta de su vida. Pero la bendición está cuando cree que le hay. Porque cuando uno cree, cuando uno se acerca, cuando uno le busca, cree que le hay y se hace galardonador de los que le buscan. O sea, nos hacemos a un premio cuando nosotros creemos en su presencia. La bendición de Él viene. Y a veces queremos con métodos humanos y queremos hacer una y otra cosa. Mire que aquí hay un texto, un ejemplo, obviamente, un ejemplo fuerte y vamos a leerlo aquí en Primera de Crónicas 13, del 9 al 11, dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Ahora, ¿qué sucede? La orden de Dios con respecto al arca es que los hombres tenían que llevarla en los hombros y eran levitas. ¿Qué es un levita? Era un sacerdote. ¿Qué es o qué somos tú y yo en este tiempo? Sacerdotes. La presencia de Dios no es para llevarla en carros o dejarla ya en un altar o dejarla en un monte o dejarla, no, la presencia de Dios va adentro nuestro. Amén. Y aquí la llevaban en unos carros y el Señor ordenó que era en los hombros de los levitas. Amén. La presencia de Dios se lleva aquí. No piense que la presencia de Dios está allá en el templo, en la iglesia de Pepito, o en la iglesia grande de Juanito, o en la iglesia pequeña, o en la iglesia donde oran. No, la presencia de Dios está en nosotros. Y desafortunadamente Usa coloca su mano para sostener el arca del pacto y esto, había una orden, no se podía tocar el arca sino eran los encargados y desafortunadamente la presencia de Dios, que es una bendición y estamos en el tiempo de la gracia, no puede tocarse a la manera de los hombres, toca en el orden de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y es triste ver cómo en muchos lugares usan diferentes métodos para la administración de las cosas de la iglesia. Un poco de métodos, pero no se escucha a Jesús. Y la fe viene por el oír. La fe, ¿de qué palabra? De la palabra de Dios. Y la fe viene es cuando escuchamos de Jesucristo, del Salvador, del Señor. Pero en algunos lugares que uno no escucha del Señor, uno escucha que de finanzas, uno escucha que de diseños, uno escucha de edificios, y uno escucha del plan y del proyecto y de los tantos y de las metas.
que no es malo cuando se nombra a Jesucristo. Y entonces cuando mezclamos la gracia con la ley, pues es un caos tremendo. La iglesia no es para charlas motivacionales ni las cosas de Dios para motivar, no, no, no. El Señor dice claramente que el que cree que le halla y se hace galardonado. El milagro, la presencia la hallamos en Jesús. No en que usted es actitud mental positiva, no, no, es que usted es que piense bien y eso, sí, la Biblia habla de muchas cosas de esto, pero aquí debemos pensar es en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y hoy tengo que decirte, iglesia, que David tenía convicción, pasión, fe, porque creyó en la palabra y creía que en el arca estaba la presencia de Dios. ¿Amén? Hoy el Señor quiere que nos apasionemos como se apasionó David, como se apasionó Moisés, como se apasionó Josué, como se apasionó José. Amén. Debemos apasionarnos. Aleluya. Y ya terminando, quiero decirles que en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra. Padre, en el nombre de Jesús pido que en esta hora, todos los que estamos ahí conectados y creemos esta palabra, podamos sentir la presencia de Dios, Señor, que podamos en esta hora sentir lo que el Señor dice en su palabra, Señor. El que cree que le hay, se hace galardonador de los que le buscan. Muchas gracias, Señor. Tócales en Cristo Jesús. Iglesia, feliz tarde, un domingo bendecido en el nombre de Jesús. Bendiciones.